Buen día, bendiciones, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, bendición Apóstol Raúl, Apóstol Judith. Hoy queremos continuar, hemos estado hablando un poco del amor y hoy queremos ver cómo Dios expresa su amor en el antiguo pacto y qué es lo que está pasando con la llegada de Jesucristo. Bueno, te voy a dar más o menos un resumen para que no nos perdamos, digamos, en el proceso de la enseñanza. ¿Sí? Fíjate Dios, fíjate mi hermana, el poder son recursos de amor de Dios por Israel. ¿Para qué? Para traer libertad. ¿Por qué? Porque Israel en el antiguo pacto fue cautivo, fue esclavo, ¿verdad? En Egipto. Entonces, Dios lo que va a hacer es mandar poder, que son recursos de amor, para traer libertad a Israel. Ese es el amor de Dios. Ahora, una de las cosas importantes, ¿por qué el Señor hace eso? Porque está dándole un valor, está valorando a Israel. Es decir, Israel le importa a Dios. Y tan quiere hacerle saber que le importa, que está desplegando todos estos recursos para que Israel se dé cuenta que está Dios a favor de él, ¿sí? O sea, del pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces vemos que el amor valora, el amor da dignidad, y es lo que Dios en el antiguo pacto está haciendo con el pueblo de Israel. Ahora, una de las cosas importantes es de que ellos no lo entendieron. Todo este potencial de poder que Dios desplegó, que ellos vieron en plagas, ¿verdad? En toda una serie de cosas, ¿verdad? Ellos no lo entendieron. Entonces, nosotros vemos que en el antiguo pacto, el único que puede expresar su amor es Dios. Israel no puede expresar amor a Dios. No puede amar a Dios, aun en cuanto tenían el mandamiento. Ellos no podían. Entonces, en el antiguo pacto, solamente es Dios el que puede expresar, es Dios el que expresa ese potencial de amor a favor de Israel, en donde lo está valorando, en donde le está dando dignidad, en donde le está trayendo libertad. Entonces, en principio, vemos que el amor te trae libertad. El amor te trae dignidad, ¿sí? Pero eso ellos no lo entendieron, ¿sí? Entonces, vemos que ellos solo vieron poder. Y es así como ellos conocieron a Dios, solamente como el Dios de poder. Pero nunca entendieron que ese poder era los recursos del amor de Dios hacia ellos. Obviamente, esos recursos eran a favor de ellos para guardarlos y para protegerlos, ¿verdad? Y para hacer estragos, ¿verdad? En contra de sus enemigos. Eso no lo entendieron, ¿sí? Entonces, solamente conocieron a Dios como el Dios de poder. Ahora, otro punto importante es de que ellos no podían experimentar ese amor en su interior. Entonces, tampoco, si no lo podían experimentar en su interior, tampoco lo podían expresar. Tampoco podían amar a Dios, ¿sí? Entonces, esto era aunque estaba el mandamiento, ¿sí? Amarás a Dios antes que todas las cosas, ¿verdad? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Pues sí, pero ¿cómo? Ellos nunca iban a poder hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando todo este potencial de amor, Israel, Cabor, Gesed, Man, etcétera, que son algunos significados que vimos, ¿verdad? Hay muchos más. Todo este potencial, ¿verdad? Viene y el Señor lo pone en Cristo Jesús. Y este potencial de amor, en poder, toma cualidades humanas en Cristo Jesús. Y entonces,
nosotros al recibir a Cristo tenemos todo ese potencial dentro. Entonces, punto número 1, sí podemos experimentar el amor de Dios. Punto número 2, sí podemos expresar el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en general. Bueno, vamos a empezar. Aquí es muy importante saber que el amor de Dios es algo que sale de sus entrañas, ¿sí? Y entonces, ¿qué son las entrañas? Bueno, mira, las entrañas en lo natural, hablando físicamente, es lo más íntimo del ser humano, ¿sí? Son los órganos físicos. Puede ser el vaso, puede ser el corazón, puede ser los riñones, etcétera, ¿verdad? Pueden ser los intestinos, ¿verdad? Y en cuanto al alma, pues las entrañas serían los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad, la mente. Pero lo más profundo del ser humano, lo más íntimo, lo más alto, es el espíritu. Y entonces vemos que en este sentido, ¿verdad?, las entrañas van a indicar misericordia. Las entrañas van a indicar compasión, lástima, y bueno, esto se va a traducir como cariño. Entonces nosotros vemos que las entrañas vienen a ser lo interior, lo más íntimo, lo más profundo, y que esto viene a ser el asiento de todos los afectos entrañables, ¿sí? Entonces, eso sería las entrañas, y que ahí es donde están los afectos más íntimos, más entrañables, ¿sí? Ahora, una de las cosas es de que Dios es espíritu, Dios es fuego, Dios es santidad. Y la Escritura describe los atributos de Dios como entrañables, ¿sí? Entonces el amor de Dios es entrañable. Tú puedes ver ahí en Filipenses 1:8, y describe el corazón también ahí en 2 de Corintios 6:11 al 13, Filemón 1:7 y 20. La misericordia es entrañable, y por lo tanto las cualidades, ¿verdad?, del amor de Dios son entrañables, la bondad, la benignidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso viene a ser entrañable. Ahorita vamos a leer algunos versículos, ¿sí? Entonces, todo esto fluye de lo más íntimo, de lo más profundo, ¿verdad?, de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber es de que Dios es espíritu, y que entonces las entrañas de Dios es el espíritu, ¿sí? Entonces, desde esa profundidad, desde ese interior, está fluyendo el amor de Dios. Está fluyendo todas las cualidades del amor de Dios, ¿verdad? La bondad, la misericordia, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, en el Antiguo Pacto se describen varios aspectos del amor de Dios. Y todos estos aspectos, estos diferentes aspectos del amor de Dios, fueron a favor del pueblo de Israel. Vimos el significado de Abur, que es ese amor cruzado. Vimos el significado, ¿verdad?, de Israel, que es Él gobernará como Dios. Vimos el significado de Kabod, que viene a ser peso, que viene a ser gloria, que viene a ser honra, que viene a ser honor. Vimos el significado de Gesed, ¿verdad?, que describe cualidades del amor de Dios, que vienen a ser la misericordia, la bondad, la benignidad, etcétera, etcétera, el favor, la fidelidad, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿verdad?, son aspectos diferentes, ¿verdad?, del amor de Dios. Y todo esto el Señor lo expresó en el Antiguo Pacto. Pero nuevamente, Israel no lo entendió, ¿sí? No lo experimentó, tampoco lo pudo expresar, ¿sí? Entonces, aquí te voy a decir, este amor, ¿sí?, de Dios fue manifiesto en el ejercicio de poder natural. Es decir, la manera en cómo el Señor, por ejemplo, expresó Israel, Él gobernará como Dios, y que quiere decir prevalecer, luchar, poder, fortaleza, ¿verdad? Él
lo expresó en el antiguo pacto en el ejercicio de poder natural, ¿sí? Es decir, vieron varias cosas como si fueran cuestiones de la naturaleza, ¿sí? Y eso es lo que mucha gente ante determinadas circunstancias piensa que, bueno, pues es que es la naturaleza. Nunca da por hecho de que Dios existe, ¿sí? Entonces, así lo vieron en este caso, el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, este poder, este poder manifestado en lo natural, con esos fenómenos naturales, ¿verdad? Fue de una manera brusca, fue de una manera repentina, ¿sí? Fue a favor de Israel, ¿verdad? Y esto realmente fue ininteligible, es decir, no lo entendieron, ¿sí? Y esto fue dirigido, por supuesto, a sus destinatarios, ¿verdad? Que fueron los egipcios. El Señor no mandó, ¿verdad?, la lluvia de granizo, no mandó la oscuridad, no mandó cada una de las cosas que se vio a través de ese poder para que destruyera a su pueblo. Fue para los egipcios, para que el pueblo fuera libre. Pero este fue poder, recursos del amor de Dios a favor de Israel, por Israel, para que él fuera libre. Pero eso no lo entendió Israel. Ahora, ¿cómo entonces se manifestó este poder? Ya vimos que fue poder que se manifestó en lo natural. Dijeron, no, pues son fenómenos de la naturaleza, ¿no? Aquí la cuestión es de que Faraón, ¿verdad? Cuando le pedía a Moisés que orara y le pidiera a su Dios, decía, ¿verdad?, que parara determinada plaga, pasaba, se detenía, ¿verdad? Pero en principio decían, bueno, pues es que esto es cuestiones de la naturaleza, que en general es lo que dice el hombre, ¿sí? Ahora, ¿cómo se manifestó entonces todo este poder? Aquí una de las cosas importantes es de que la gente cree que si Dios es amor, nunca va a mandar un juicio. Y esto es falso, ¿sí? Esto es falso, ¿verdad? Ya que el amor de Dios en recursos, ¿sí?, por Israel juzgó a dioses con D minúscula, extraños, juzgó y enjuició a demonios en Egipto para darle libertad a su pueblo. Entonces, Dios es amor y va a desplegar los recursos de su amor, que es poder, para traer libertad a una persona, para traer libertad a un pueblo, para traer libertad a una familia. Eso es la manera en que Dios expresa en el antiguo pacto ese amor por Israel, ¿sí? Bueno, ahí tendríamos que leer, por supuesto, capítulos, ¿verdad?, de Éxodo, por lo menos del 7 al 15, 16, ¿sí? Ahora, fíjate bien, Israel, que ya habíamos visto el significado, que es amor de Dios, significa Él gobernará como Dios. Y una de las cosas que tenemos que saber que cuando se habla de gobierno, se está hablando de recursos, ¿sí? Entonces, quiere decir que el amor de Dios por Israel fueron entonces esos recursos. Si está diciendo Él gobernará como Dios, quiere decir que los recursos los tenía Dios. Y que si Él va a gobernar como Dios, ¿verdad?, entonces va a tener recursos, ¿sí? Entonces, el amor de Dios por Israel fueron los recursos que soltó para traer las plagas de Egipto, ¿sí?, para liberar a su hijo, para liberar a su primogénito, Israel, en donde juzgó a Leviatán, juzgó a Lucifer, juzgó a Belial y juzgó a Satán. Te voy a dar unos versículos, no los podemos leer todos. Por ejemplo, a Leviatán puedes leer Éxodo 7 del 20 al 25, también Éxodo 8 del 6 al 11, Lucifer, Éxodo 10 del 21 al 23, Belial, puedes leer, ¿verdad?, Éxodo 9 del 8 al 12, Éxodo 20, también versículos 22 al 35, Satán, ¿verdad?, Éxodo 10 del 21 al 23, ¿sí? Y entonces, pues, también juzga a dioses extraños, juzga a demonios, por mano de Moisés fue todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en todo esto? Pues vemos, ¿verdad?, que el agua se convierte en sangre. Vemos la plaga de ranas. Vemos la tercera plaga de piojos, la cuarta de moscas, la quinta
plaga que es la muerte de ganado, la sexta plaga que es de úlceras, la séptima plaga la lluvia de granizo, la octava plaga de langostas, ¿verdad? La novena plaga de tinieblas por 3 días, la 10ª plaga que fue la muerte de los primogénitos. Entonces fue ese amor, ¿verdad? Fue ese poder, esos recursos que fue el amor de Dios y que dijeron que eran fenómenos de la naturaleza. Entonces es un poder expresado en lo natural. O sea, Dios tiene tal grado de poder, o sea, yo no me lo imagino, mi hermano, que puede hacer que las cosas, ¿verdad?, se materialicen, que las cosas se vean a nivel de la naturaleza, ¿sí? Pero quien gobierna la naturaleza es Dios. Quien da las órdenes a la naturaleza es Dios, ¿sí? Y eso es lo que no entendieron, solamente vieron, fueron testigos y dijeron, es un Dios de poder, ¿sí? Ahora, cuando vemos Kabod, ¿sí?, vemos que es gloria, vemos que es peso, ¿sí? Vemos que es honor, peso de reputación. Entonces es peso, pero es peso de gloria, peso de honor, peso de honra, peso de la reputación que Dios manifestó por Israel. Entonces, en el caso de Kabod, se va a presentar como columna, como nube y como fuego, ¿sí? Como columna, fue columna de fuego. De esta manera protegió al pueblo de Israel del hostigamiento de los egipcios, porque Faraón con su ejército los persiguió para volverlos a atrapar, para volverlos a meter en cautiverio, para matarlos, ¿sí? Entonces, podemos ver ahí Éxodo 13 del 17 al 22, ¿sí? En el caso también aquí de la nube de gloria, fue guiando a Israel en el desierto, en el día como nube y en la noche como fuego, para alumbrar a Israel en el camino. Dios les da el maná y les da codornices en el desierto. Entonces, la gloria de Dios en fuego reposó sobre el monte Sinaí. Entonces vemos cómo todo esto, ¿verdad?, fue como se manifestó Dios por su amor a Israel en el antiguo pacto. Vamos a leer Éxodo 13, vamos a leer del 17 al 22, ¿sí? Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Adonai iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de noche columna de fuego. Entonces, eso fue la gloria de Dios, ¿sí? Kabod. Entonces vemos, Israel peleará como el Todopoderoso, ¿verdad? Fue todo lo que desplegó en plagas. Aquí estamos viendo Kabod, que viene a ser la columna, la nube, el fuego, ¿sí? Entonces vemos aquí Éxodo 19, 18, como Kabod, la gloria de Dios, como fuego, reposa sobre el monte Sinaí. Nos dice Éxodo 19, 18, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Adonai había descendido sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo.
Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Adonai sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Adonai a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Éxodo 24:16. Y la gloria de Adonai reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Adonai era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Todo esto es Kabot, la gloria de Dios, ¿sí? Vemos que Kabot es también cuando Dios manda el maná, los codornices, ¿verdad? Vemos ahí Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, con algo muy común, ¿verdad?, que fue en el pueblo de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre toda esta multitud. Y Adonai dijo a Moisés: he aquí que os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de los que suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Adonai os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Adonai, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Adonai. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Adonai os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Adonai ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Adonai. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Adonai, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Adonai apareció en la nube. Y Adonai habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Adonai vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan de Adonai que os ha dado para comer. Esto es lo que Adonai ha mandado recoger de él, cada uno según lo que quiere comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Entonces, vemos que el Señor en su gloria, ¿verdad?, se hizo presente siempre a Israel. Salmo 105:40. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, también ellos vieron milagros, ¿sí? Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que un milagro viene a ser un poder sobrenatural, ¿verdad?,
de parte de Dios, pero que se lleva a cabo por mano de hombre, ¿sí? Entonces, vieron la apertura del Mar Rojo, ahí lo que nos habla Éxodo 14, cómo cruzan el mar, ¿verdad?, en seco. Les dio agua de la peña de Oreb, Éxodo 17 del 1 al 7, agua de la roca, ¿sí? Entonces ellos vieron muchos milagros del Señor en el desierto, pero ellos solamente lo tradujeron a poder. Por eso en el antiguo pacto Dios se conoce como el Dios de poder, ¿sí? Entonces nosotros vemos que Dios dio un valor a Israel, Dios lo valorizó, ¿sí?, a su pueblo. Entonces nosotros entendemos que en el antiguo pacto Dios desplegó su amor en recursos, dando un valor, valorizando, ¿verdad?, valuando a su pueblo, a Israel. Y Dios aplicó este potencial de poder en contra de los enemigos de su pueblo. Pero también, ¿verdad?, Dios dio provisión y sustento a su pueblo. En esto también se manifiesta el poder de Dios, en esto también se manifiesta ese amor, ese poder que es el amor de Dios. Entonces, ellos no entendieron eso. Eran como niños caprichosos, ¿verdad? Ellos querían sus ajos, sus cebollas, sus codornices, ¿verdad? Y entonces Dios les dio sustento y provisión, ¿sí? Entonces vemos que en el antiguo pacto el potencial de recursos empleados por Dios son el amor de Dios por su pueblo, ¿sí? Porque una de las cosas que hace el amor es que valoriza, te da un valor, ¿sí? Un valor de precio, estoy hablando. No de que tengas mucho valor, muy osado, no. Un valor de precio, ¿sí? Te evalúa, te valoriza, y entonces el amor de Dios te dignifica, y el amor de Dios libera. Y entonces eso era lo que Dios estaba haciendo en el antiguo pacto por su pueblo, ¿sí? Estaba valorando a su pueblo, ¿sí? Y le estaba dando dignidad, le estaba dando libertad. Ahora, en el nuevo pacto, estos recursos de amor fueron antropomorfizados en Cristo. Esto es, ¿verdad?, todas las manifestaciones abruptas, repentinas de poder en el antiguo pacto contrastaron con la llegada de Jesucristo. La llegada de Jesucristo como potencial de amor, ¿sí? Este potencial de amor fue antropomorfizado, es decir, todos los recursos de poder que es amor de Dios en el antiguo pacto adquirieron cualidades humanas en Cristo Jesús, y entonces esto se hace inteligible, es decir, entendible para el que recibe. Esto es porque los actos son no un ejercicio de poder natural, ¿sí?, en sí, sino es la sujeción atestiguable de estos actos a Cristo Jesús. Es decir, todo ese poder, todo ese potencial de recursos, ¿verdad?, de poder, que es el amor de Dios en el antiguo pacto, en Jesucristo, ¿verdad?, tomaron cualidades humanas. Y entonces Jesucristo, ¿verdad?, en la persona de Jesucristo, todo este poder es sujetado. Está sujeto, está en sujeción a la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo es la voluntad de Dios, porque Cristo sujetó su voluntad a la voluntad de Dios, porque no vino a hacer Él su voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, esto a mí me parece algo impactante, ¿sí? Impactante. Entonces, todo ese potencial de poder lo va a administrar Jesucristo de acuerdo, obviamente, a las circunstancias y de acuerdo a las necesidades. Entonces, todo eso que en el antiguo pacto se ve repentinamente, abruptamente, ¿verdad?, y que consideraban que eran fenómenos de la naturaleza, todo este poder, el Señor, ¿verdad?,
lo manda en Jesucristo y este poder de amor es sujeto a Cristo, ¿sí? Entonces, toda manifestación de poder de Dios adquirió cualidades humanas, es decir, encarnó en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Cómo vemos o cómo se vio esto en el nuevo pacto? ¿Sí? Entonces vemos que la manifestación del poder, de los recursos, del amor de Dios por Israel en el antiguo pacto es una manifestación de ese amor en poder, en recursos, ¿verdad? A nivel de fenómenos, digamos, de la naturaleza, ¿sí? Pero en Cristo todo ese poder, todo ese potencial, porque es amor, todo ese potencial de amor se ve sujetado a Cristo Jesús, toma cualidades humanas y encarna en Cristo Jesús, ¿sí? Y por eso nosotros sí somos capaces, por cuanto le recibimos creyendo, Él no se despoja de ese poder, le recibimos creyendo con todo lo que Él sujetó, con todo lo que el Padre le dio. Entonces nosotros tenemos que ser capaces por el Espíritu Santo de experimentar ese poder, de experimentar ese amor, ¿verdad? Y expresarlo. En el antiguo pacto no, porque en el antiguo pacto hablamos de una naturaleza, ¿verdad?, que no tenían al Espíritu de Dios dentro. Por eso Dios envió a su amado Hijo Jesús. ¿Cómo se manifestó entonces este poder sujeto, ¿verdad? Estos actos de poder sujetos a Cristo, ¿sí? Entonces, vemos que todos los recursos, ¿verdad?, de amor quedaron sujetos a Cristo. Y esos recursos fueron aplicados para reprender, fueron aplicados para someter el señorío de principados que producían tormentas en el mar. Ahorita vamos a leer unos versículos, ¿sí? Ahora, aquí es muy importante, porque aquí la vida en el Espíritu estamos hablando ya de Cristo, Él vive en el Espíritu, ¿verdad? Y la vida en el Espíritu, ¿verdad? Una vida en el Espíritu, en este caso de Cristo Jesús con E mayúscula, ¿verdad? Está por encima de toda ley, ¿sí? Cuando Jesucristo caminó sobre el mar, algunos dicen que desafió la ley de la gravedad. Otros dicen, ¿verdad?, que lo que le favoreció es la concentración de la sal del mar de Galilea. Pero Jesucristo no desafió, Jesucristo no transgredió la ley, Jesucristo estaba sobre la ley, ¿sí? Entonces su vida tenía fruto. Y dice la palabra, ¿verdad?, que contra tal fruto del Espíritu con E mayúscula no hay ley. Cuando se tiene y se vive y se expresa el fruto del Espíritu, solamente puede ser cuando se vive en el Espíritu y se es guiado por el Espíritu. Y cuando es eso, contra ese fruto, estás por encima de la ley, ¿sí? Entonces quiere decir que al caminar Jesucristo sobre el mar, en este caso de Galilea, estaba por encima de la ley de gravedad, ¿sí? Y con una vida en el Espíritu somete a Leviatán porque es el que gobierna en el mar, ¿sí? Entonces vemos que en el antiguo pacto Dios, a través de las plagas, enjuicia, ¿verdad?, a Leviatán, o juzga en esos momentos, ¿verdad?, a Leviatán, ¿sí? Lucifer, Belial y Satán. Pero aquí vemos que también Jesucristo, todo ese potencial de amor, que es poder, ¿verdad?, está caminando sobre el mar y está señoreando, está sojuzgando a Leviatán, ¿sí? Entonces vemos cómo la manifestación de ese amor, de ese poder del amor de Dios, de esos recursos que es poder del amor de Dios, ¿verdad?, solamente la manifestación es diferente, pero está haciendo lo mismo. Está señoreando, está juzgando, ¿sí? Vamos a leer Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo él está señoreando, él está sometiendo a Leviatán. Ahora, él calma la tempestad, ¿verdad? Pues sí, porque obviamente, ¿verdad?, hay demonios que gobiernan, ¿verdad?, y producen tormentas en las aguas. Pero a la autoridad, al poder, al amor, ¿verdad?, que es poder, que son recursos de poder de Jesucristo, sometió, ¿sí? Entonces, bueno, ok, Gálatas 5, 16 al 18, ¿sí? Vemos cómo la vida del Espíritu con E mayúscula está por encima de toda ley. Digo pues, andad en el Espíritu con E mayúscula y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu con E mayúscula y el del Espíritu con E mayúscula es en contra de la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿cómo vas a ser guiado por el Espíritu? ¿Viviendo en la carne? ¿Viviendo en el viejo hombre? Por supuesto que no. El Espíritu, ¿verdad?, va a guiar lo que es del Espíritu, ¿sí? Por eso es muy importante que tengamos una vida en el Espíritu para poder entender, ¿verdad?, y para poder ser guiados por el Espíritu. No esperes que si en tu ira, en tu enojo, ¿verdad?, en tus arrebatos, ¿verdad?, viviendo en el viejo hombre, en los deleites de la carne, vas a ser guiado por el Espíritu Santo. No, ni siquiera lo vas a escuchar, ¿sí? Puedes sentir el redarguir, pero en tu voluntad vas a decidir. Fíjate bien, el príncipe del mundo fue juzgado en Jesucristo, porque en él estaba todo ese potencial de amor, todo ese potencial de poder. Una de las cosas que tú tienes que saber es que el amor de Dios, el amor divino, no lo soporta el enemigo. Lo experimentó en la eternidad, ¿sí? Pero ahora, ya caído, no lo soporta, ¿sí? Y entonces nuevamente, ese amor son recursos, ese amor es poder, ¿sí? Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan 16:11, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, es el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, vemos que es el mismo poder. Todo el poder del antiguo pacto que el Señor desplegó, lo puso en Cristo Jesús, ¿sí? Y está sujeto a Cristo Jesús, estuvo sujeto y realmente, ¿verdad?, Él moduló cuándo, en qué circunstancia, en qué necesidad soltaba ese poder.
Pero aquí es muy importante también la fe, en el sentido, ¿verdad?, que vemos, por ejemplo, cómo la mujer de flujo de sangre, ¿verdad?, toca el manto y su fe sujeta poder. Y precisamente cuando Jesús siente que fluyó poder de él, era para la sanidad de la mujer menstruosa. ¿Sí? 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, aquí estamos hablando de que no le pudo hacer absolutamente nada el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Este príncipe que opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad?, fue vencido por Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Él asciende, ya una vez que resucita y asciende, ¿verdad?, tiene que atravesar primer cielo, segundo cielo, para llegar al tercer cielo. ¿Alguien lo pudo detener? Nadie. El príncipe de la potestad del aire no pudo detenerlo. Venció sobre este ser espiritual. Y habiendo, Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Entonces, Jesús en su ascensión, ¿verdad?, el Cristo, el Mesías, el ungido del Todopoderoso, el resucitado, ¿verdad?, el que es vida y el que da vida, atravesó, cuando ascendió, primer cielo, segundo cielo, llegó al tercer cielo y nadie lo pudo detener. Pues gloria al Señor. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que el precio, así como la dignidad de todo individuo, se mide por el amor. ¿Sí? Entonces, y lo que Dios hizo en el antiguo pacto por Israel fue amor. Nuevamente, el precio, así como la dignidad y de todo individuo, se mide por el amor. ¿Sí? El amor, entonces, son recursos de poder, porque el amor de Dios es gobierno. Y ya dijimos que cuando hablamos de gobierno estamos hablando de recursos. Tú ve en cualquier nación, ¿en dónde están los recursos? En el gobierno. Es ahí donde está todo el poder. O bien podríamos decir, o el poder son recursos del amor de Dios a favor de alguien, y ese es su precio, ese es su valor. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, cuando un padre ama a sus hijos y expresa los recursos de su amor, ¿sí?, los hijos se sienten valorados, ¿sí?, se sienten que valen, ¿sí? Y entonces los hijos adquieren el precio de ese amor, ¿sí?, y los hace dignos y libres, ¿sí? Eso fue realmente lo que hizo, ¿verdad?, Dios en el antiguo pacto por Israel. Y entonces, ¿verdad?, nosotros, como hijos de Dios, somos valorados, somos valuados en su Hijo. Obviamente, esto es cuando le recibimos. Aunque Él murió por todos, solamente el valor lo adquirimos quienes recibimos a Cristo. El valor lo tenemos solamente los que recibimos a Cristo. Nosotros tenemos
lo que Él hizo, ¿sí? En el sentido que ese es nuestro valor, ¿sí? Entonces, este amor trae dignidad y libertad en Cristo. Y el amor de Dios, como sus cualidades, están ceñidas con fidelidad, ¿sí? Y este amor va a traer libertad como lo trajo a Israel, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo se va a manifestar esto? El amor que vimos en el Antiguo Pacto, el significado de Gesed, que vimos que es bondad, misericordia, que es fidelidad, que es favor, que es agradecimiento, que es gracia, etcétera, ¿verdad? Ese amor, pues también se antropomorfizó en Cristo. Y entonces este amor sí lo experimenta el que recibe a Cristo y puede manifestarse y puede expresarse en el hombre que recibe a Cristo. ¿Cómo? En salvación. En juicio a demonios que oprimen a las personas. Entonces, fíjate bien, todo lo que Dios hizo en el Antiguo Pacto, pero que en Cristo todo ese poder de amor es sujetado, ¿cómo se manifiesta? Pues Jesucristo echó fuera demonios, ¿sí? Jesucristo trajo libertad. Claro que aquí fue más personal, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que fluye para liberar a una persona? Pues poder. Pero ese poder es amor, ¿sí? Pero ese poder está oprimiendo a ese demonio, está enjuiciando a ese demonio, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que es el poder fluyendo, es el poder de Dios fluyendo. Lo que hizo por Israel, Él lo sujetó, lo que desplegó a favor de Israel, ¿verdad?, y en contra de los enemigos de Israel, lo sujetó en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces viene Cristo, ¿verdad? Y nosotros podemos sentir cuando le recibimos, ¿verdad?, ese amor en misericordia, en paz, en gozo, ¿verdad? Pero también cuando la persona que recibió a Cristo está oprimida, ¿verdad?, ese demonio va a ser oprimido por el poder de Dios, va a ser arrancado por el poder de Dios que viene a ser amor en esa persona. ¿Sí me explico? Entonces, viene a ser lo mismo. Entonces, este poder, en el caso de amor de Gesed, ¿verdad?, que se antropomorfizó en Cristo Jesús, se manifiesta, ¿verdad?, en salvación, en juicio a demonios que oprimen a esa persona, ¿verdad?, y trae libertad. Pues claro que sí. Se traduce, ¿verdad?, en misericordia, en sanidad. Jesucristo sanó, sí, claro. Hubo resurrecciones, sí, claro. ¿Sí? Entonces vemos que es ese poder en gracia, en benevolencia, en dignidad, en gloria. ¿Sí? Entonces, por ese amor Dios atiende, ¿verdad? Y Dios responde. Dios atiende el clamor y responde, ¿sí?, el clamor, la súplica, ¿sí? Entonces vemos aquí, en el Antiguo Pacto, Dios es el que pone de manifiesto su amor. Dios es el que pone de manifiesto su amor como poder natural, ¿sí? Brusco, repentino en su expresión, afectando por supuesto a los egipcios, pero no a Israel, ¿sí? En este caso Israel no entendió este amor. En el ejercicio, ¿verdad?, afectó solamente a sus destinatarios, los egipcios, ¿sí? Tampoco Israel entendió la provisión y el sustento que Dios les dio. Pero ahora este amor es inteligible, entendible al que recibe a Cristo por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos tiene que hablar y nos tiene que revelar a Cristo, ¿sí? Como Cristo habló, dio a conocer, reveló a su Padre, y Jesucristo, a su muerte, resurrección, ascensión, nos deja el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que hablar y revelar acerca de Cristo, ¿sí? Esto es lo que está haciendo ahorita el Espíritu Santo, hablando y revelando, ¿verdad?, todo lo que hay en Cristo. Entonces, vemos que todo lo que Dios movió de Israel,
lo que manifestó como Cabot, lo que expresó en Gesed fue amor. Pero Israel no podía experimentar ese amor en su interior. Solo Dios podía expresarlo exteriormente. Y bueno, también ya les dije en la introducción, ¿verdad?, que tampoco Israel podía amar a Dios, ¿sí?, aunque estaba el mandamiento, ¿sí? Ve Deuteronomio 6, del 4 al 6, ¿verdad? Y ahí está. Oye Israel, Adonai, tu Dios, Adonai uno es. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso no lo podía hacer, ¿sí? Entonces, Israel solamente veía poder y ellos no podían experimentar ese amor expresado en poder. Entonces, ellos no podían amar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, mira, aquí importante es, ya terminamos, ¿verdad? El hombre con naturaleza caída, si hablamos de Israel, por supuesto, ¿verdad? Tiene naturaleza caída, ¿sí? No puede experimentar el amor divino. Ese poder, ese amor, que son recursos de poder, no lo podía experimentar, ¿sí? No podía experimentar Israel, no podía experimentar Cabot, no podía experimentar Gesed, no podía experimentar Man, M-A-A-N, ¿sí? Pero cuando todo este amor de Dios se antropomorfizó, tomó cualidades humanas en Cristo Jesús y ahora, por la fe en Cristo, tenemos y podemos experimentar este amor, esta dignidad, esta libertad, este valor, este precio, ¿verdad?, en Cristo Jesús, ¿sí? Y podemos, con este amor, por el Espíritu Santo, ahora sí, cumplir el mandamiento. Entonces aquí ya está implícito, ¿verdad?, tu voluntad. A Israel no, porque él no tenía el Espíritu de Dios dentro, ¿sí? Entonces estaba el mandamiento, pero él no lo iba a poder cumplir nunca. Pero ahora sí, ¿sí? Ahora sí, porque Jesucristo está dentro de nosotros y está con todo ese potencial, ¿verdad?, de amor, de recursos, de poder. Entonces es algo que simplemente cuando recibes a Cristo, lo que tú te sientes fortalecido, edificado, con gozo, con paz, eso es por amor, ¿sí? Ese ya parte, ¿verdad?, de este aspecto del amor de Dios, Gesed, ¿verdad?, que es misericordia, bondad, benignidad, favor, fidelidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí lo podemos experimentar, si lo puedes experimentar, ¿verdad?, lo puedes expresar. Lo debes expresar, lo debemos expresar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí Mateo 27 del 37 al 39, Marcos 12 del 30 al 31. Entonces vemos que era necesario que viniera Jesucristo para nosotros experimentar ese amor y poder amar a Dios con su amor. A Dios no se le puede y no se le debe, ¿verdad?, amar con el amor de la carne. No se le puede amar, ¿verdad?, con el amor del viejo hombre. Se le tiene que amar con el amor de él mismo. Y para eso se requiere experiencia. Y es con ese amor, si tú lo experimentas, que vas a amar a tu familia, a tus hermanos, a tus semejantes, al enemigo. Porque ese amor te va a llevar a clamar aún por tus enemigos para que sean alcanzados, ¿sí? Que tú te veas beneficiado, ¿sí? Entonces vemos que amor son los recursos de poder que Dios invirtió para traer libertad a Israel, ¿sí? Entonces vemos que Jesucristo es el precio pagado por todo aquel que le recibe creyendo, ¿sí? Bueno, tengo más significados así como de amor, pero bueno. Ahora, mira. Quiere decir que el amor de Dios o el amor no es en sí que te hablen bonito al oído, porque hemos confundido, ¿sí?
A mí me llama mucho la atención cómo se habla de paternidad en la iglesia, en el púlpito, se habla del amor en el púlpito, ¿verdad? Y llega alguien, ya sea a él o a ella, y le endulza el oído y cae. Porque no han experimentado nada, ¿sí? Entonces, Dios es amor. Y piensan que porque es amor, tú le puedes doblar el brazo para que haga tu voluntad. No, amor es gobierno, amor es recursos, amor es poder, amor es gobernar, y es así como gobierna Dios en amor, con amor, en su amor, ¿sí? Entonces, cuando alguien te habla bonito al oído, ese no es el amor. No son las maripositas que sientes cuando alguien te agrada o te pretende, ¿verdad? No es que accedas, ¿verdad?, a la prueba de amor que te pide. Cuidado, o sea, esto es importante porque las iglesias están llenas de eso, ¿verdad? Pues sí van a los domingos a la iglesia y van a la iglesia, ¿verdad? Pero, pues es que, pues sí me fui y caí. No, pues entonces no tiene amor, no tiene gobierno, no ha experimentado el amor, tiene orfandad, ¿verdad? Es una persona que no se valora, que se siente bien menospreciada y que con cualquier cosita, ¿verdad?, piensa que eso es amor. No, ¿sí? Por eso estamos viendo eso, mis hermanos. Una persona que accede a dar la prueba de amor antes de casarse, porque le dijeron cosas bonitas, fue engañada por su oído, así como Eva, hermano, hermana, ¿sí? Y al acceder, o sea hombre o mujer, y al acceder quiere que la valore, porque nuevamente creyó que eso es amor, y el amor, una de sus funciones es que da valor a una persona, ¿sí? Quiere que la valoren, pero esto fue en lo oculto y esto fue en lo secreto. ¿Por qué? Pues porque así opera Satanás. Así fue como operó con Eva, ¿sí? Entonces, Satanás utiliza palabras bonitas de seducción para profanar el oído de la persona, pero va a profanar el oído de la persona que no tiene dignidad, de la persona que tiene orfandad, de la persona que no está edificada, de la persona que no tiene reino y gobierno, de la persona que no lee la palabra, de la persona que no ha entendido, ¿verdad?, que el amor de Dios es poder, son recursos para gobernar, ¿sí? Mientras que alguien que fíjate bien la diferencia, alguien que espera y se casa en el orden de Dios, hace partícipe a amigos, a familiares, ¿verdad?, del valor que le han dado, de la dignidad que le han dado y de lo que está mereciendo. Entonces, dista mucho, de veras, dista mucho, ¿verdad?, lo que el ser humano ha traducido por amor. Entonces dice, ¿Dios es amor? No, sí, es amor, ¿verdad? Hay que experimentarlo. Y te vas a dar cuenta que ese amor es reino, ese amor es gobierno, ese amor son recursos, ese amor son poder. ¿Sí? Es poder, perdón. Y que entonces esto se manifestó en una forma brusca, abrupta, ¿verdad? Repentina, ¿verdad? En el antiguo pacto, ¿verdad? Pero que todo esto, el Señor, ¿verdad?, lo antropomorfiza en Cristo Jesús, y todo este poder toma cualidades humanas en Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, Jesucristo lo va a dosificar de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad?, que tenga delante, de acuerdo al clamor y a la súplica. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, la iglesia tiene que gobernar, ¿sí? Entonces, hermanos, yo espero que ustedes repasen todo esto. Se nos terminó el tiempo. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.